Había algo particularmente cruel en cumplir años y sentirse completamente olvidada. Paisley Donovan lo supo apenas despertó esa mañana. No había flores en la mesa, ni mensajes en su celular, ni siquiera un café esperando en la cocina como solía preparar Dominic. Solo silencio, ese tipo de silencio que no consuela, que no permite pensar, que simplemente duele. Era su cumpleaños número 38, pero lo único que sentía era el peso de una vida vivida para otros. Si alguna vez pasaste por algo similar, esta historia es para ti. Se duchó sin prisa, sin esperar nada del día. No había planes, ni promesas, ni siquiera una llamada pendiente. Y aún así, cuando su celular vibró en la mesa, corrió hacia él como si algo dentro suyo aún creyera que Dominic o Grayson podrían haber recordado. Lo que vio fue un video enviado desde un número desconocido. Le temblaron los dedos mientras lo abría, sin imaginar que lo que estaba a punto de ver sería el detonante de su renacimiento. La imagen era nítida. Grayson, su hijo, abrazando a una mujer rubia, joven, la recordaba vagamente. Era Victoria, la primera novia de Dominic, pero lo que le heló la sangre no fue verla a ella, fue escuchar a su hijo susurrar con ternura: «Ojalá tú fueras mi mamá». Paisley no lloró al instante. Se quedó sentada, inmóvil, con el celular en la mano, como si su mente necesitara unos segundos más para procesar el golpe. No era solo la traición evidente, era la voz de su hijo deseando que otra ocupara su lugar, que otra mujer fuese madre de él, cuando había sido ella quien había estado en cada fiebre, cada caída, cada madrugada sin dormir. El dolor no vino como una ola, sino como una presión constante en el pecho, como si alguien hubiese puesto un peso invisible sobre su corazón. Durante años había sospechado que algo se rompía en su hogar, pero ese video no dejaba espacio para dudas. Su familia ya no existía, al menos no para ella. No gritó, no envió mensajes, no buscó explicaciones, solo respiró hondo, se levantó y comenzó a guardar su vida en una maleta. Fue al armario y eligió lo que le era indispensable, lo que todavía no le causaba dolor al tocarlo. Su álbum de fotos, su blusa favorita, una caja con cartas viejas que ella misma escribió pero nunca envió. Mientras acomodaba cada cosa, decidió que no iba a dejarse hundir en el drama de una escena. No haría reclamos, no buscaría peleas. Si Dominic había querido reemplazarla, si su hijo había sido manipulado hasta ese punto, entonces lo mejor que podía hacer era alejarse con la poca dignidad que aún le quedaba. Porque había algo que aún le pertenecía, algo que Dominic no podía quitarle: su decisión. Horas después, cuando Dominic regresó a casa, encontró las luces apagadas y un silencio que no esperaba. Paisley estaba sentada en el sofá, con los papeles de divorcio sobre la mesa, firmados, ordenados, listos. No hubo gritos, ni lágrimas, ni acusaciones. Solo una mirada fija, directa, esa que ya no pide explicaciones porque entendió demasiado. Dominic intentó hablar, soltar una frase ensayada, quizás un «no es lo que parece» o un «podemos solucionarlo», pero se encontró con una pared de decisión que jamás había visto en su esposa. Ella no dijo más de lo necesario. Ya no queda nada que salvar. Y con esas palabras fue como si el aire de la casa cambiara para siempre. Él quiso negociar, hablar de Grayson, de la rutina, del daño, pero Paisley ya no estaba disponible para ese tipo de conversaciones. Se levantó, tomó su maleta y antes de salir dejó las llaves sobre la mesa. En ningún momento subió el tono ni permitió que la rabia tomara el control. Su salida no fue una huida, fue una declaración silenciosa de dignidad. Caminó hacia la puerta con paso firme, dejando atrás no solo una casa, sino una historia que ya no le pertenecía. Mientras Dominic quedaba parado entre la sombra de sus errores y el silencio del abandono, Paisley iniciaba una nueva etapa, la de reconstruirse desde los restos, sin pedir permiso.
El verdadero golpe no vino de Dominic, sino de Grayson. Días después de su partida, Paisley recibió un mensaje breve, seco, con una claridad que le desgarró el alma. «No quiero verte. No quiero vivir contigo». Lo había escrito su hijo, su niño, al que había criado con tanto amor. No parecía una frase de un adolescente confundido, sino la sentencia de alguien convencido de que su madre era prescindible. Ella se quedó sentada frente al celular por horas, como si borrar el mensaje pudiera borrar también el daño, pero no lo hizo, porque en el fondo sabía que esas palabras no eran solo de Grayson, eran también el eco de Dominic, de sus manipulaciones, de sus mentiras sembradas con sutileza a lo largo de los años. Durante semanas, el silencio fue su único compañero. Se refugió en casa de una amiga en otra ciudad, sin contar detalles, sin dramatizar. Necesitaba espacio para entender cómo había llegado hasta ese punto. Cómo una mujer entregada, amorosa, había terminado siendo percibida como un obstáculo en la vida de su propio hijo. Le dolía cada recuerdo, cada foto, cada cumpleaños celebrado con globos y abrazos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Pero en medio de esa oscuridad, algo se encendió dentro de ella, la certeza de que no se dejaría definir por el abandono. Paisley no sabía cómo ni cuándo, pero entendió que su historia no podía terminar así. No como la mujer descartada, sino como la mujer que eligió no rendirse. Pasaron 4 años, 4 años en los que Paisley no volvió a hablar con Dominic ni con Grayson. No porque no pensara en ellos, sino porque aprendió a dejar de buscarlos. Se mudó a Jarrafel, no por nostalgia, sino por trabajo, una oferta profesional sólida, una oportunidad para demostrar que podía sostenerse sola, con su nombre, con su talento. No fue fácil. Volver a un lugar donde cada esquina le recordaba lo que perdió era un reto constante, pero decidió que no iba a permitir que el pasado decidiera su presente. Cada día se vestía con convicción, llegaba a la oficina con una sonrisa honesta y regresaba a su apartamento sin más compañía que su propia paz. Todo marchaba con aparente normalidad hasta que recibió una llamada inesperada. Un traslado urgente la llevó al hospital central de la ciudad. Allí, en la sala de espera, lo vio. Dominic, más delgado, con el cabello más canoso, pero inconfundible. Él también la vio, y por un instante el tiempo pareció retroceder. Ninguno se acercó, ninguno dijo nada. Solo cruzaron miradas cargadas de todo lo que no se había dicho en 4 años. Paisley sintió que el pecho se le apretaba, pero no por amor, sino por la confirmación de que había sobrevivido a todo eso, que ya no lo necesitaba, que no dolía igual, que no tenía nada que explicar, ni nada que escuchar. Solo era un recuerdo, un fragmento de su historia que ya no tenía espacio en su vida nueva. La noche después del encuentro en el hospital fue distinta. Paisley no pudo dormir, no por Dominic, sino por lo que su presencia removió. Recordó el video, las palabras de Grayson, la frialdad con la que fue descartada. Y por primera vez en mucho tiempo permitió que la rabia saliera. No la rabia ruidosa, sino esa que arde por dentro y te recuerda todo lo que te tragaste por amor. Se preguntó si alguna vez su hijo la había extrañado, si alguna vez Dominic había sentido culpa real. Pero enseguida se corrigió. Esas respuestas ya no le pertenecían. Ella no volvió a Jarrafel para revivir heridas, sino para demostrar, principalmente a sí misma, que podía vivir con ellas y aún así avanzar. Días después, mientras organizaba unos documentos en casa, alguien llamó a la puerta. No esperaba visitas. Al abrir, se quedó congelada. Era Grayson. Ya no era el niño de su memoria, sino un joven alto, con ojeras y una expresión quebrada. Ninguno habló al principio, solo se miraron. Paisley sintió que el aire se volvía denso, que las palabras se agolpaban pero no salían.
Grayson bajó la mirada, como si le costara sostener el peso de su propia presencia. «Necesito hablar contigo», dijo, apenas en un susurro. Y ella, aunque su cuerpo temblaba, se hizo a un lado para dejarlo pasar. Porque a pesar de todo, una parte de su corazón seguía esperando ese momento desde el día que él le dio la espalda. Se sentaron frente a frente, como desconocidos que comparten una historia común. Paisley no lo presionó, solo esperó. Grayson tenía los ojos rojos, no se sabía si por cansancio o por lágrimas recientes. Finalmente, habló. Dijo que había crecido creyendo cosas que ahora empezaban a desmoronarse, que durante años pensó que ella se había ido porque no lo amaba lo suficiente, que Dominic y Victoria le mostraron ese video como prueba, como justificación para que no preguntara, para que aceptara. «Me decían que no me buscaste porque ya no querías ser mi mamá», soltó con una voz rota. Paisley apretó las manos sobre su regazo. No sabía qué dolía más, que le hubieran mentido o que su hijo lo hubiera creído. Pero Grayson no había venido a reclamar, había venido a entender. Le contó que, hace poco, encontró un viejo correo en la computadora de su padre, uno que nunca le mostraron. Un mensaje que Paisley le había escrito semanas después de irse, lleno de amor, de explicaciones, de un pedido de perdón por no poder quedarse a vivir en un lugar donde su presencia ya no era bienvenida. Ese correo nunca fue enviado. Dominic lo había guardado en una carpeta oculta. Al leerlo, Grayson sintió que algo se rompía. Comprendió que había vivido en una versión de la historia creada por otros, y que la verdad había sido enterrada con cuidado para alejarlo de su madre. «Me usaron, mamá», dijo, esta vez con lágrimas visibles, y Paisley, por primera vez en años, estiró los brazos para abrazarlo, porque esa frase, tan cruda y cierta, fue lo que más esperó escuchar desde aquel día en que se quedó sola. El abrazo duró largos segundos. Fue incómodo al principio, como si ambos temieran romperse, pero luego se aflojaron, y en ese contacto, Paisley sintió cómo se deshacía una parte del dolor que había cargado por tanto tiempo. No todo, pero sí lo suficiente para volver a respirar con menos peso. Grayson no intentó justificar a Dominic, y eso fue lo que más alivio le trajo. Habló de sus propias culpas, de la rabia adolescente que no entendía, de las veces en que soñaba con ella, pero se obligaba a no extrañarla. «Quería odiarte, pero no podía», confesó. Paisley no le pidió nada. No le exigió amor, ni explicaciones. Solo lo escuchó, con los ojos llenos de lágrimas que esta vez no ocultó. Esa noche, Grayson se quedó a dormir en el sofá. No hablaron más, no hacía falta. El silencio no era como antes, no era un abismo, sino una pausa necesaria para procesar. Paisley se encerró en su cuarto, se sentó al borde de la cama y miró al techo durante horas. Sentía una mezcla extraña de alegría y tristeza, como si estuviera atravesando una tormenta que, por fin, mostraba señales de terminar. No había ganado nada tangible, no recuperó los años perdidos, pero había algo innegable en ese reencuentro, una verdad compartida. Ya no estaba sola con sus recuerdos. Ahora Grayson también los tenía, los reales, no los que Dominic construyó. Y en ese terreno común, por fin, podían empezar algo distinto. No una repetición del pasado, sino algo nuevo, sin mentiras. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, Paisley lo escuchó moverse en el sofá. No hubo palabras formales, ni buenos días vacíos. Solo una mirada y un gesto con la cabeza que decían, «Estoy aquí». Grayson se acercó a la cocina y se quedó observándola en silencio. «¿Siempre hacías café así?», preguntó, como si esa pregunta sencilla pudiera recuperar algo del tiempo perdido. Ella asintió y sirvió 2 tazas. Tomaron el desayuno como 2 personas que empiezan de cero, sin prisas, sin presiones. Cada sorbo era una tregua, cada pausa una oportunidad de entenderse un poco más. Paisley no quería forzar nada,
pero en su interior sentía que estaba viviendo algo más profundo que cualquier reconciliación. Estaba siendo vista por fin como madre. Después de comer, caminaron juntos hasta un parque cercano. Era una mañana fresca, con nubes tenues y árboles comenzando a florecer. Grayson hablaba con pausas, como el que aún está reconstruyendo una historia propia con piezas nuevas. Contó que Victoria se había ido hacía meses, que su relación con Dominic estaba fracturada, que las cosas nunca volvieron a ser iguales desde que descubrió la verdad. «No sé si puedo perdonarlo», dijo, sin esperar respuesta. Paisley no opinó. Aprendió que hay dolores que uno necesita recorrer solo, pero sí le dejó claro algo, que él no tenía que cargar con la culpa de los errores de su padre, que aún estaba a tiempo de elegir en quién quería convertirse. Y ese mensaje, más que consuelo, fue semilla, una que él mismo tendría que cuidar. Esa semana, Grayson volvió a visitarla. No como alguien que busca refugio, sino como quien intenta reparar paso a paso lo que otros rompieron. Hablaron más, de la infancia, de momentos que recordaban distinto. Él traía versiones distorsionadas de historias que Paisley corregía con calma. Le mostró fotos, cartas, objetos que había guardado en una caja durante todos esos años. Cada cosa tenía un significado, una razón para no haber sido tirada. «Siempre supe que ibas a volver», le dijo sin dramatismo, no como profecía, sino como acto de fe silencioso. Grayson, al escucharla, bajó la cabeza y murmuró: «Yo no lo supe, pero ahora lo agradezco». Paisley entendía que el perdón no se pide ni se otorga en un día. Requiere tiempo, actos, disposición, pero también sabía que esa reconstrucción no era solo para Grayson, era para ella también. Durante mucho tiempo se había sentido vacía, sin voz, sin rol. Ahora esa identidad de madre volvía a ocupar un lugar en su vida, pero bajo otras reglas, no desde la entrega ciega, sino desde el amor que respeta sus propios límites. Por eso, cuando Grayson le preguntó si podían verse otra vez el fin de semana, ella sonrió. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en años sentía que algo empezaba a sanar. No desde el pasado, sino desde el presente que ambos estaban eligiendo construir. Una tarde, mientras caminaban juntos por el centro de Jarrafel, Grayson se detuvo frente a una librería. «¿Te acuerdas de este lugar?», preguntó. Paisley lo miró con ternura. Era allí donde solían comprar cuentos cuando él era pequeño, donde pasaban horas leyendo en el suelo entre estantes, riéndose por tonterías. «Pensé que lo habías olvidado», respondió ella. Grayson negó con la cabeza. «No lo olvidé. Solo me hicieron pensar que esos recuerdos no importaban». Fue una frase simple, pero en ella estaba el peso de toda una manipulación. Paisley respiró hondo. Estaban en proceso de reescribir la historia, de rescatar lo que les habían robado. Y cada paso, cada conversación, era un acto de justicia emocional que le devolvía algo de lo que le arrebataron. Esa misma noche, Paisley volvió a abrir el correo que nunca fue enviado. Lo releyó como si no fuera suyo. Aún temblaban sus manos al repasar cada palabra escrita con dolor, con esperanza y con amor. Decidió reenviárselo a Grayson, esta vez no como un intento de explicar el pasado, sino como testimonio, como una prueba de que, incluso en su momento más oscuro, ella había elegido el amor. Grayson lo leyó en su celular mientras estaba sentado en el balcón. No dijo nada, pero minutos después se acercó, la abrazó por la espalda y le dijo: «Gracias por no rendirte conmigo, aunque yo sí lo hice». Paisley cerró los ojos. No había respuesta perfecta para eso, solo la certeza de que finalmente su hijo la estaba viendo por quien realmente era. En los días siguientes, Paisley empezó a notar cambios sutiles en ella misma. No eran solo gestos de madre reencontrada, sino señales de una mujer que había sobrevivido a una guerra silenciosa.
Se sentía más ligera, más en paz, incluso cuando las sombras del pasado todavía rondaban. Había aprendido a no idealizar, a no esperar que Grayson llenara los vacíos que Dominic dejó. Su vínculo estaba reconstruyéndose desde un lugar honesto, sin promesas vacías, solo presencia real. Y eso era suficiente. A veces cocinaban juntos, otras veces solo se sentaban a mirar televisión en silencio. No necesitaban palabras grandiosas, porque el simple hecho de estar allí, compartiendo espacios sin dolor, ya era una victoria. Una mañana, mientras Paisley trabajaba desde su escritorio, recibió una notificación en su correo. Dominic le había escrito. El asunto era directo. Quiero hablar. Dudó unos segundos antes de abrirlo, no porque aún esperara algo de él, sino porque sabía que no era un mensaje inocente. El contenido fue breve, casi torpe. Decía que lamentaba lo ocurrido, que había hecho muchas cosas mal, y que quería explicarse por él, por Grayson, por lo que quedó atrás. Paisley no sintió rabia ni tristeza, solo una certeza profunda. Ya no le debía nada. Cerró el correo sin responder, no porque guardara rencor, sino porque por fin entendía que algunas puertas no deben volver a abrirse. Lo que tenía que sanar ya no dependía de Dominic, ahora el proceso era suyo, y lo estaba haciendo bien. Esa noche, mientras cenaban, Paisley le contó a Grayson sobre el mensaje de Dominic. No con tono acusador, ni buscando una reacción, solo como quien comparte algo que ya no duele. Grayson no se sorprendió. Dijo que su padre también había intentado contactarlo, que incluso le pidió que hablara con ella en su nombre. «Pero ya no soy un mensajero», dijo con calma. Paisley lo miró, y en ese instante entendió cuánto había crecido su hijo. Había dejado de ser el adolescente confundido que repite lo que escucha y empezaba a convertirse en un hombre que pensaba por sí mismo. «Haces bien en no volver atrás», agregó. «Lo que importa es lo que estamos construyendo ahora». Y esas palabras, simples y claras, le dieron a Paisley una paz que nunca había sentido antes. El fin de semana siguiente, Grayson le propuso acompañarla a una caminata por la costa. Era un lugar que solían visitar cuando él era pequeño, y donde ella solía cargarlo en brazos cuando se cansaba. Esta vez caminaron lado a lado, compartiendo recuerdos, sonrisas y pequeños silencios que no incomodaban. En un momento Grayson se detuvo, miró el mar y dijo: «¿Crees que alguna vez vamos a estar completamente bien?» Paisley no respondió de inmediato. Lo pensó. Luego dijo: «No lo sé, pero estamos mejor que ayer, y eso ya es mucho». Grayson asintió. No necesitaban certezas, solo pasos firmes hacia adelante. En esa tarde tibia y tranquila, bajo un cielo que empezaba a teñirse de naranja, Paisley sintió que estaba exactamente donde debía estar. No en el pasado, no en el futuro, sino en el presente, con su hijo, reconstruyendo lo que otros intentaron destruir. Con el tiempo, la rutina entre ellos se volvió natural. Grayson ya no llegaba con culpa, ni Paisley lo recibía con cautela. Compartían libros, cocinaban platos nuevos, se reían de cosas pequeñas. A veces hablaban del pasado sin dramatismos, como si por fin pudieran ponerle nombre a las cosas sin que dolieran tanto. Un día, mientras organizaban una caja con recuerdos antiguos, Grayson encontró un dibujo que había hecho de niño. Él, su madre y un sol enorme arriba. Lo miró en silencio y luego le dijo: «Siempre pensé que este sol eras vos». Paisley no supo qué decir, solo lo abrazó, porque ese niño que alguna vez la había olvidado, ahora la recordaba mejor que nunca. Meses después, Paisley se animó a dar una charla en un centro comunitario sobre vínculos familiares y resiliencia emocional. Nunca se había visto como alguien capaz de hablar en público, pero esta vez no lo hacía para impresionar a nadie. Lo hacía por ella. Compartió su historia sin dar nombres, sin victimizarse.
Habló de cómo la manipulación puede destrozar los vínculos más sagrados, de cómo el silencio puede ser una forma de resistencia y de cómo, incluso en medio del abandono, una mujer puede reconstruirse. Al terminar, varias personas se le acercaron para agradecerle. Pero hubo una que la abrazó y le susurró: «Gracias por poner en palabras lo que yo nunca supe decir». Fue entonces cuando entendió que su dolor no había sido en vano. Había encontrado un propósito, una forma de transformar su historia en algo que sanara más allá de ella misma. Un día cualquiera, mientras salía del supermercado con una bolsa de pan bajo el brazo, Paisley se detuvo frente a un semáforo y miró su reflejo en el vidrio de una vidriera. Ya no era la mujer que se sentía vacía el día de su cumpleaños. Sus ojos seguían teniendo tristeza, sí, pero también algo nuevo: presencia. No había recuperado todo lo perdido, ni había escrito un final perfecto, pero había recuperado algo aún más importante: su lugar en el mundo. Un lugar donde no necesitaba mendigar afecto ni explicarse constantemente, donde su valor no dependía del reconocimiento ajeno, sino de su capacidad para seguir, incluso cuando todo parecía decirle que no podía. Esa noche, sola en su casa, pero sin sentirse sola, Paisley escribió en su diario algo que no quería olvidar: «No me definió la traición, me definió lo que elegí hacer después». Cerró el cuaderno, apagó la luz y sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin había aprendido a vivir con lo que no se puede cambiar y a cuidar lo que sí se puede reconstruir. Su hijo dormía a pocas calles de allí. Su pasado ya no pesaba como antes y su futuro, aunque incierto, ya no la asustaba. Porque después de todo lo vivido, había encontrado en sí misma el hogar que tanto había buscado en los demás. A veces, perderlo todo es lo único que nos da permiso para empezar de verdad. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y déjame un comentario contándome cómo te impactó. ¿Alguna vez sentiste que te borraron de tu propio lugar? Me encantaría leerte. No olvides suscribirte al canal para seguir acompañándonos en relatos como este, donde la verdad, la fuerza y el amor real siempre encuentran su camino. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártile el video. A veces, una historia puede ser el primer paso para sanar.